A continuación se procederá a explicar sobre la planeación de auditoría. Capítulo 5. Planificación de la auditoría. Fundamentación. De conformidad con la normativa de auditoría vigente, el proceso de la auditoría comprende las fases de planificación, ejecución del trabajo y la comunicación de resultados. En el objetivo tenemos el principal. La planificación consiste en determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que corresponden aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán para que se cumpla la actividad de forma eficiente y eficaz. Fases de la planificación. Tenemos la orden de trabajo y la carta de presentación. Como bien sabemos, para iniciar una auditoría o un examen especial que conste en la planificación general o definida a base de una solicitud calificada como imprevista, el jefe de la unidad operativa o de la organización deberá emitir una orden de trabajo en la cual conste la autorización de su ejecución, la cual contendrá objetivo general de la auditoría, el alcance de la auditoría, la nómina del personal que inicialmente integra el equipo, los tiempos estimados para la ejecución y por último tiene que constar las instrucciones específicas para la ejecución. La instalación del equipo en la entidad determina de manera oficial el inicio de la auditoría o el examen especial, lo cual comenzará con la planificación preliminar. Para la planificación preliminar es preferible que el equipo esté integrado por el supervisor y el jefe de equipo. La planificación de cada auditoría se divide en dos fases o momentos distintos, denominados planificación preliminar y planificación específica. En la primera de ellas se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en el trabajo a base del conocimiento acumulado e información obtenida del ente a auditar. En un trabajo que se refiera o se realice por primera vez no existe ese conocimiento acumulado y por lo tanto la etapa de planificación demandará un esfuerzo de auditoría adicional. Planificación preliminar es un proceso el cual se inicia con la emisión de la orden de trabajo y se elabora una guía para la visita previa para obtener información sobre la entidad a ser examinada. También tiene el propósito el cual debe obtener o actualizar la información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y adjetivas. A continuación, la aplicación de un programa general de auditoría y también culmina con la emisión de un reporte para conocimiento de la dirección o la jefatura de la unidad de auditoría. Dentro de la planificación específica tenemos que es una fase la cual se define las estrategias a seguir en el trabajo de campo. Tiene incidencia en la eficiencia y la utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno para obtener información adicional. También evalúa y califica los riesgos de la auditoría y selecciona los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en fase a la ejecución mediante los programas respectivos que éste dictamine. Control interno y evaluación. Fundamentos del control interno. En el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que el control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporcionan seguridad razonable de que se protegen los recursos y se alcanzan los objetivos institucionales. También nos habla de que el control interno es un proceso efectuado por la alta dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable dentro de las siguientes categorías: eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes, normas y normas aplicables. Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales. Entre el primero tenemos: el control interno es un proceso, es un medio utilizado para la consecuencia de un fin, no es un fin en sí mismo. El control interno lo llevan a cabo personas, no se trata solamente de manuales de políticas e impresos, sino de personas en cada nivel de la organización. El control interno está pensado para facilitar las consecuencias de objetivos en una o más de las diferentes categorías que al mismo tiempo se solapan.
El artículo 4 establece que cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento del control interno. De igual manera, el artículo 6, que en el marco de las normas, reglamentos, disposiciones y más instrumentos indicados, cada institución del Estado, cuando considere necesario, dictará las normas, las políticas y los manuales específicos para el control de las operaciones a su cargo. El artículo 8 indica que el control interno será la responsabilidad de cada institución del Estado y tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo. El artículo 9, a lo contrario, nos habla de determinar para un efectivo, eficiente y económico control interno las actividades institucionales de una organización en administrativas o de apoyo. Y las unidades administrativas son aquellas que interna o de servicios son corresponsables de la incorporación y fundamentación del control interno en los sistemas implantados en la entidad, según lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Elementos del control interno. Constituyen los elementos del control interno los siguientes: el entorno del control, la organización, la idoneidad de personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlas. El SAS 78 nos determina que el control interno consta de 5 componentes relacionados entre sí. Estos se derivan del estilo de la alta dirección y están integrados en el proceso de gestión y son efectuados o afectados por el tamaño de la entidad, el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo o supervisión. Normas de control interno. Con el propósito de que los funcionarios responsables de la administración de las entidades tengan la posibilidad de diseñar los controles internos observando principios y fundamentos asegurados la correcta utilización de los fondos públicos. También nos habla de los controles básicos, que el objetivo de implantar el control interno no es únicamente el mantenimiento de un método adecuado para procesar la información, sino también salvaguardar a la organización de posibles pérdidas debido al fraude o error. Los controles básicos aplicables a todo procedimiento, actividad, función, operación se refieren fundamentalmente a: primero, constituyen las medidas principales para asegurar que únicamente aquellas transacciones legítimas y apropiadas sean procesadas y que se rehagan a cualquier otra. 2. Todos los movimientos derivados de las operaciones que ejecute una entidad pública deberá ser registrada en los libros para una adecuada clasificación y exposición conforme a la naturaleza de las operaciones y o actividades. Tercero, deben estar orientados a conseguir una custodia adecuada sobre el acceso y el uso de activos y de registros como la seguridad de las instalaciones y autorización para el acceso de programas o de computación y los archivos de información, entre otros. Y por último tenemos que se refiere a la revisión independiente sobre la ejecutoría y la evaluación apropiada de las operaciones y o actividades registradas. Base normativa. Según la normativa vigente, el auditor gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal y planes organizacionales, así como la de los sistemas de trabajo e información, manuales y sistemas computarizados existentes. El seguimiento de recomendaciones. El auditor, como parte de la evaluación del control interno, efectuará el seguimiento de las recomendaciones para verificar el grado de cumplimiento de las medidas correctivas propuestas. Los métodos y documentación para evaluar los controles internos. Al evaluar el control interno, los auditores gubernamentales lo podrán hacer a través de cuestionarios, descripciones narrativas y diagramas de flujo. Métodos y documentación para evaluar los controles internos. Al analizar la documentación de sistemas, se debe verificar si existen manuales en la organización que puedan llegar a suplicar la descripción de los sistemas realizados por el auditor. Los métodos de cuestionarios de control interno o especialidades nos dice que el control interno tiene un conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de las normas de control interno y demás normativas. Los métodos de descripciones narrativas
El método de descripción narrativa o cuestionario descriptivo se compone de una serie de preguntas que, a diferencia del método anterior, las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes controles que funcionan en una entidad. El método de diagrama de flujos, el flujograma, representación gráfica secuencial, el conjunto de operaciones relativas a una actividad o sistema determinado. Su conformidad se realiza a través de símbolos convencionales. También los métodos de evaluación de control interno que han venido aplicando son tratados en forma detallada y los respectivos manuales especializados, sin embargo, por su aplicabilidad para verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado. Atributos funcionales de referencia. En las auditorías de gestión para la evaluación del control interno se aplicarán también los atributos funcionales de referencia, que en términos muy generales se describe en el presente manual, ya que en la práctica de la auditoría se constituye en una herramienta útil y adecuada. Los datos de la información recopilados se analizan con una visión y sistemas de organización o de la gestión a evaluar, para facilitar la visualización de dos grandes tipos de procesos y finalmente se extenderán en toda la organización o circunscribirán a determinado plan, programa, actividad, proyecto u operación, definiéndose también general los objetivos y las estrategias de la actualización. Para facilitar y orientar esa preparación, se presentan a continuación en el siguiente esquema. El primero, determinar la capacidad de revisión y autocontrol de la gestión de la incidencia de esa capacidad en el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos y metas. Identificar y jerarquizar las áreas que se consideren como críticas en su desempeño. También nos ayuda a identificar variables e indicadores existenciales o necesarios para controlar y evaluar el sistema de control interno. A continuación tenemos un ejemplo sobre la evaluación del control interno, el cual se encuentra estructurado por sus diferentes partes y para poderlo desarrollar correctamente. También sabemos que se deben identificar las diferentes áreas a ser evaluadas, las subáreas que se componen, los respectivos principios básicos y los atributos funcionales que se tomarán para la preparación de los cuestionarios. Cada subárea debe contener lo que convencionalmente denominamos principio básico. A partir del contenido de cada principio básico se deben preestablecer en las subáreas los denominados atributos funcionales de referencia, que conllevan a describir la manera esquemática y detallada de los elementos que caracterizan y tipifican la gestión de las subáreas. El análisis de la información levantada mediante los cuestionarios debe permitir al auditor, según la experiencia, capacitación y criterio presente, el análisis de la situación objetivamente determinada y conclusiones sobre las respectivas áreas. Con respecto a la base normativa, estas conclusiones sobre las áreas evaluadas permiten su jerarquización, priorizando y distinguiendo como áreas críticas las que contribuyen en mayor grado en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Para facilitar esta actividad al evaluador, registrará, entre otros, los datos siguientes. Primero, identificación del área evaluada. Segundo, identificación de las subáreas evaluadas. Y por último, la jerarquización. El éxito del desarrollo de este proceso dependerá en gran parte del equipo de trabajo. El evaluador haya lo que el evaluador haya encontrado, y también el dominio conceptual de los principios básicos de cada área, así como la de los atributos funcionales de referencia que integran las subáreas. La comprensión de que los atributos funcionales de referencia distritos no son limitados, por lo cual al evaluar podrá agregar otros ajustes a las características del área y a la realidad de la organización evaluada. Resultados de la evaluación del control interno. Identifica el grado de funcionamiento del control básico. El auditor ponderará, de acuerdo con la importancia del control con respecto a cada uno de los componentes, rubros, áreas, cuenta bajo examen, asignándole un equivalente numérico de 1, 2 o 3 en la casilla destinada. La planificación preliminar nos habla de que hay más riesgo y hay menor riesgo. Donde nos habla de que hay menor riesgo, las operaciones efectuadas según el orden verbal, los recibos y desembolsos en efectivo, y donde nos dice que hay más riesgo son en las operaciones efectuadas según órdenes verbales y según órdenes escritas.
Guía para utilizar el formulario de resultados de la evaluación del control interno. En este caso, la columna de valoración contiene dos subcolumnas. Una de estas es la de ponderación y otra que es de calificación, las cuales se sumarán una vez concluida la evaluación del control interno y aplicadas las pruebas de cumplimiento, obteniendo dos valores. El uno corresponderá a la ponderación total y el otro a la calificación total. A su vez, estos valores se registrarán en los espacios destinados para este objeto en el formulario y además tenemos una fórmula que es que para obtener la calificación porcentual se multiplicará la calificación total por 100 y esto será dividido para la ponderación total. Como siguiente punto tenemos que la calificación porcentual que se obtenga se interpretará como el grado de confianza o de solidez que deposita el auditor en los controles internos de la entidad, determinándose de esta manera el nivel de riesgo que el auditor enfrentará al examinar la cuenta o rubro correspondiente. Para esto tenemos unos siguientes niveles, que estos son la calificación porcentual, que va de un rango de 15 a 50%, tendrá un grado de confianza de 1, que va a ser bajo, mientras va a tener un nivel de riesgo 3, que va a ser alto. Por otro lado, como podemos observar, vamos a tener un rango de 51 a 75%, que va a ser de grado de confianza 2, y esto es medio. Por otro lado, tenemos un nivel de riesgo 2, que también es medio. Para la calificación porcentual de 76 a 95%, su grado de confianza es de 3 y esto es alto, mientras su nivel de riesgo es 1 y este es bajo. Estos niveles de riesgos determinarán la profundidad y alcance de las pruebas sustantivas que se aplicarán a través de los programas detallados de auditoría, así como el tamaño de la muestra. Identificado el nivel de riesgo luego de la evaluación profunda y amplia de los controles internos, expresará una conclusión preliminar sobre la cuenta o rubro evaluados, la misma que contendrá básicamente lo siguiente: la expresión de la revisión y familiarización con los controles internos, la identificación de las pruebas de cumplimiento aplicadas en el cuestionario, la expresión de lo adecuado o inadecuado de los controles y la confianza que se deposita en los mismos, también la fecha en la que se efectúa la evaluación y por último la explicación del nivel de riesgo. A continuación se procede a presentar un ejemplo del formulario de resultados de evaluación de control interno, el cual se encuentra vacío solamente con los ítems ya explicados anteriormente, en el cual consta la entidad, el componente o cuenta, su valoración, que esta es la ponderación total, la calificación porcentual, también el porcentaje que estos rubros tiene. También como punto 2 se tiene la determinación de los niveles de riesgo. Esto también para que se califique qué cantidad de riesgo tiene, su coeficiente de solidez. La apreciación preliminar de la evaluación del control interno es el punto 3. El punto 4 está la actualización de la evaluación. Y por último tenemos el año, el supervisor, el jefe de equipo y la fecha. Comunicación de resultados de la evaluación del control interno. En este caso, la máxima autoridad de cada entidad y cualquier funcionario que tenga a su cargo un segmento organizacional, programa, proceso o actividad, periódicamente debe evaluar la eficiencia de su control interno y comunicar los resultados ante quien es responsable. Un análisis periódico de la forma en que el control interno está operando le proporcionará al responsable la tranquilidad de un adecuado funcionamiento o la oportunidad de su corrección y fortalecimiento. Por otro lado, el contenido básico del informe de evaluación del control interno va a incluir los resultados obtenidos a nivel del estudio practicado al ambiente de control, los sistemas de información y a los procedimientos de control. Relación de la evaluación de control interno con los programas de trabajo.
Después de analizar la forma en que se comprenden y evalúan los controles internos y que como consecuencia la identificación de determinados controles clave se necesitan, comprobar la vigencia y correcto funcionamiento, los procedimientos que tienden a verificar ese correcto funcionamiento y a su vez la vigencia. Estas son las pruebas de cumplimiento. Riesgos de auditoría. Un riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, es el riesgo de que los estados financieros o área que se está examinando contengan errores o irregularidades no detectadas una vez que la auditoría ha sido completada. Existen 3 tipos de riesgos de auditoría. Estos son el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. En el caso del riesgo inherente, es la posibilidad de errores y irregularidades en la información financiera, administrativa u operativa antes de considerar la efectividad de los controles internos diseñados y aplicados por el ente. Mientras que el riesgo del control está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades significativas de manera oportuna. Por otro lado, el riesgo de detección existen al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son lo suficiente para descubrir errores o irregularidades significativas. Pruebas y técnicas de auditoría. Una prueba es la razón con que se demuestra una cosa, o sea, es la justificación de la razonabilidad de cierta afirmación. En cuanto a los tipos de prueba en auditoría, tenemos las pruebas globales, las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas. Mientras que en las técnicas de la aplicación de las pruebas en auditoría tenemos las pruebas sin medición estadística y las pruebas con medición estadística. Programas y técnicas de auditoría. En este caso tenemos que los programas de auditoría son el documento formal que sirve como guía de procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor efectuada. O sea, es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados y la extensión y oportunidad de su aplicación. Mientras que las técnicas y prácticas de auditoría constituyen los métodos prácticos de investigación y pruebas que emplea el auditor para obtener la evidencia o información adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el informe. Algunas de las técnicas y otras prácticas para la aplicación de las pruebas en la auditoría profesional del sector público son expuestas a continuación. Tenemos que la verificación facilita la evaluación y la formulación de comentarios y acciones correctivas. Estas se clasifican generalmente a base de la acción que se va a efectuar. Por ejemplo, tenemos la ocular, tenemos la verbal, tenemos la escrita, tenemos la documental, tenemos la física, entre otras prácticas. La técnica de la entrevista para auditores. La entrevista constituye el vehículo para ganar acceso a datos más confiables, es decir, la entrevista es el corazón del proceso de la investigación que maneja las destrezas y las técnicas de buscar qué decir y cómo decirlo, desde el principio hasta el final del proceso. Pues al inicio de la entrevista, el auditor debe usar la información que obtuvo durante la investigación preliminar, lo cual le permitirá abrir la conversación y facilitar la realización de la entrevista, para lo cual el auditor deberá seguir una serie de pasos, como los voy a detallar a continuación. Dar al entrevistado información sobre el origen de la auditoría y las razones que dieron lugar a la entrevista. Discutir el propósito y los objetivos de la entrevista. Preguntar al entrevistado si tiene alguna pregunta o preocupación antes de entrar a los temas de la entrevista. Y como último punto, informar el tiempo de espera que dure la entrevista.
Finalizar, se tienen los ingredientes más importantes que se debe tomar en cuenta para que una entrevista resulte eficiente y efectiva. Estas son la técnica de formulación de preguntas. Las preguntas deben ser abiertas, cerradas, dirigidas. Se debe tener destreza de escuchar para oír y escuchar para entender. Se debe aplicar paráfrasis. En esto, palabra por palabra, también sustancia e inferencia. Se debe tener destreza de explorar, dar seguimiento al contenido y respondiendo para afectar. Por otro punto está tomar notas. Estas notas tienen que ser narrativas y también gráficas. Y por último se tiene la comunicación verbal, que tiene que tener contacto de ojos, una postura correcta y un comportamiento que no distraiga.